Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Gracias por participar, estar ahí. Eh, Le vamos a pasar la información que tenemos a esta altura de la tarde, hoy jueves 20 de agosto. De, Hoy no tenemos confirmado ningún caso hasta el corte de las 17. Así que desde el comienzo de la pandemia suman un total de 26 casos, 5 se encuentran activos, 20 se recuperaron y tenemos que informar un fallecido de la primera oleada. Internados hay un paciente que no es de Rafaela, pero se encuentra en nuestro hospital. Tenemos que informar también que tenemos el número de aislados, que pertenecen a 91 aislados de esos contactos. Le recordamos a los aislados que tienen que cumplir 14 días de aislamiento desde la fecha, tomando esos 14 días desde la fecha del contacto. Recuerdo también que existe la posibilidad de seguir procesando muestras a partir de este horario, por lo tanto, si llega a haber algún caso informado por ministerio posterior al corte que sale en el reporte de la provincia, lo vamos a pasar en un parte de prensa por escrito y lo vamos a sumar a los números del reporte de mañana. Con respecto a las recomendaciones, las recordamos. Las recomendaciones, estamos en la fase de distanciamiento. Recomendamos un distanciamiento de 2 metros, el lavado frecuente de manos, el uso obligatorio del barbijo, no tocarnos la cara y no compartir objetos. También se encuentra vigente el decreto que limita las reuniones afectivas, están prohibidas, no se pueden realizar. Y también recomendamos que el uso del espacio público sea de circulación. Me acompaña en el día de hoy Diego Peiretti, que les va a dar información de las empresas que tuvieron que cerrar en los días previos. Así que, Diego, adelante. Bueno, gracias, Martín. Buenas tardes a todos, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sí, como saben, uno de los casos está vinculado a una empresa de la ciudad, en realidad a un grupo de empresas. En realidad es un grupo conformado por 5 empresas, en donde, bueno, hemos mantenido un contacto permanente con uno de los gerentes de las empresas, uno de parte del grupo de los titulares de las firmas, con quien veníamos hablando a diario acerca de, bueno, cómo iban evolucionando las acciones a partir de las directivas, que en estos casos da siempre todo lo que es el sistema de salud. Bueno, anoche, a última hora de la noche, uno de los titulares de la empresa nos informaba de que a partir de los hisopados que se han hecho en forma privada, estos 18 hisopados habían dado negativo, y a partir de ahí, bueno, y confirmar que de las 5 empresas había 4 de ellas que no había habido ningún tipo de contacto con la empresa donde desarrolla la actividad esta persona, que había dado positivo. Bueno, la mañana de hoy ya pudo ponerse en marcha. Previo a ello se había realizado todo el tema de la desinfección de la empresa, en principio la empresa donde trabajaba esta persona, y las cuatro otras empresas se pusieron en marcha en la mañana de hoy, mientras que la restante empresa se puso en marcha hoy por la tarde. Con lo cual, a partir de haber cumplido con todos los protocolos y con la autorización del sistema de salud, se puede decir que hoy las 5 empresas están nuevamente operativas. Por supuesto que estas 18 personas a las cuales se realizó el hisopado van a seguir en cuarentena, esto lo hemos hablado con el titular de la firma, ellos van a seguir en cuarentena y van a cumplir con los 14 días que les corresponden la cuarentena obligatoria, y
y bueno, y todas las demás personas ya se van incorporando. Hemos tenido un diálogo con la empresa, pero también con el sector de los trabajadores. Así que ha sido un trabajo en conjunto para que, bueno, habiendo cumplido con todos los requisitos que demanda el sistema de salud, puedan ponerse en funcionamiento nuevamente. Pero está claro que hemos reforzado todo lo que tiene que ver con lo que decía Martín recién, ¿no? El tema de los cuidados. Creo que esto ha disparado una alarma en muchas empresas, ha sido muchas empresas las que se han comunicado, en principio para saber, bueno, si íbamos a retroceder de fase, cómo se había dado el caso y cuáles son los cuidados que deben tener las empresas para que no ocurra lo que nos ha ocurrido. En realidad, muchos de ustedes recordarán que el viernes pasado nosotros hicimos una reunión con la empresa Male, porque en una de sus sucursales en Buenos Aires se había disparado un caso, y como decía el intendente, y como todos sabíamos que ese primer caso estaba al caer, que iba a ser inevitable, y empezamos a generar reuniones para ver, bueno, de qué manera debían actuar las empresas cuando tengan ese primer caso, ¿no? Cuáles eran los procedimientos, los pasos a seguir. Y bueno, el viernes tuvimos esa reunión donde aprendimos de la experiencia de Male, y bueno, ya el lunes por la noche tuvimos este caso, lamentablemente, pero bueno, en una empresa también, y bueno, creo que ha sido complicado, que ha sido complejo, pero hoy podemos decir que a partir del trabajo realizado en forma conjunta hemos podido hacer que hoy las empresas estén operativas y digo, reforzar los cuidados con todo el sector empresario, pero no solo el sector empresario, sino en la ciudadanía en general, ¿no? Creo que esto ha disparado una alarma en donde había una sensación de relaje en la ciudad, en donde ahora nos va a obligar claramente a estar mucho más atentos y a reforzar el tema de los cuidados que planteaba Martín recién a toda la ciudadanía en general. Gracias Diego, el informe muy completo. Recordamos que los hisopados que se hacen de control, el negativo no nos importa. Tenemos que cumplir los 14 días de aislamiento, ¿sí? Porque un hisopado negativo no descarta la enfermedad. Abrimos los micrófonos y organizamos las preguntas. Doctor, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Marcelo Arias, ¿cómo le va? Doctor Marcelo Arias, ¿cómo le va? Sí. Buenas tardes. Marcelo, dale. ¿Cómo está? Muy bien, Martín. Bien, hablaba de 91 aislados. Sí. Ahí recién Diego decía que, bueno, 5 del primer caso que trascendió ya están aislados. Estaríamos hablando que quedan 89 aislados. Esos 89 aislados están todos hisopados, y si esos 89 tienen que ver que tuvieron conexión estrecha con los otros 4 que dieron COVID positivo. Bueno, explico un poco la cuestión. Los casos todavía están bajo investigación, ¿sí? Pueden seguir apareciendo contactos estrechos. Recuerden la definición de contacto estrecho, ¿sí? Yo estuve con un paciente que dio positivo cuando se hizo el hisopado. En realidad es cuando iniciaron los síntomas de ese paciente, 48 horas hacia atrás, que tengo que tener una distancia menor a 2 metros, no uso de elementos de protección personal, mayor a 15 minutos en un espacio cerrado, ¿sí? La definición de contacto estrecho es un blanco para tratar de que esta enfermedad no se propague. Nosotros tenemos que tener estos conceptos bien claros, ¿sí? Porque por ahí podemos disminuir la transmisibilidad de esta enfermedad trabajando con esa definición. Epidemiología se pone en contacto con el paciente que da positivo y hacemos el estudio. Este paciente, yo tuve contacto con una determinada persona, ¿califica o no como contacto estrecho?
Hoy tenemos 91 contactos estrechos, pero pueden ir apareciendo otros, ¿sí? En función de la información que vamos recabando. De los contactos estrechos, la estrategia es el aislamiento, no el hisopado. El hisopado no nos sirve, ¿sí? El hisopado es diagnóstico. En esta enfermedad, la estrategia es diagnóstico precoz, o sea, hay que diagnosticar lo más rápido posible, hacer el mapa epidemiológico y aislar a los contactos estrechos, ¿sí? El hisopado de esos contactos estrechos lo va a determinar el equipo médico en función de los síntomas que vayan apareciendo, ¿sí? Recordamos que de los contactos estrechos, con un síntoma ya es suficiente como para hacer el hisopado. El hisopado no es inmediato, generalmente se hace aproximadamente a los 7 días del contacto para aumentar el rédito, pero eso lo decide el 0800, por eso toda la información está canalizada a través del 0800, que es digamos el área central de la provincia, la que determina si se hisopa o no. Buenas tardes. Diego. Bien, mi pregunta es al doctor Martín, si puede aclarar, o ya que es claro, pero para que todos podamos tener la misma información, sobre el periodo ventana de la infección de la persona, para que se entienda esto de que el negativo no descarta la enfermedad. ¿Cuántos días tiene periodo de ventana hasta que puede llegar a dar todavía positivo cuando la persona está aislada? Por eso debe estar esos 14 días. Bueno, Diego, gracias por tu pregunta. Espero ser claro con la respuesta. El hisopado es un test diagnóstico, ¿sí? Para aumentar el rédito del diagnóstico necesitamos tener síntomas. Si nosotros hisopamos a un paciente que no tiene síntomas, es muy probable que dé mal, ¿sí? Así que necesitamos que desarrolle síntomas. Y el periodo ventana de la enfermedad es de 1 a 14 días. Por eso se toma el periodo de 14 días como aislamiento, ¿sí? O sea, hasta 14 días podemos desarrollar síntomas, ¿sí? Así que, nada, no nos importa el hisopado, nos importa los 14 días. Son mucho más importantes los 14 días que el hisopado. Recuerden que esto es una enfermedad que muchas veces, la gran mayoría, y por suerte, transcurre o asintomáticamente u oligosintomáticamente. Significa que da pocos síntomas, ¿sí? Así que puede ser que uno desarrolle la enfermedad en su casa y tal vez no se dé cuenta. Oscar, de Monte. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al doctor Martín y a Diego. La pregunta es concreta. El intendente en la conferencia de prensa del día martes fue muy preciso al hablar de irresponsabilidades y también se refirió a que esas irresponsabilidades no significan directamente tener que estigmatizar a las personas que contrajeron el virus. Ahora bien, la estigmatización pareciera ser un deporte habitual en todas las sociedades, particularmente en Rafaela. Esta introducción tiene que ver, doctor, con que en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp se ha viralizado una información que relaciona a un exfuncionario de la municipalidad y que actualmente es funcionario de la provincia. Y también, de algún modo directo o indirecto, a una colega que obviamente ese dato no es correcto y, bueno, se sintió muy mal por esta situación. Con lo cual, la consulta es concreta. ¿Qué hay de cierto respecto a lo que se dice en estos videos viralizados y cuál es la información oficial sobre el tema? Bueno, la realidad es que sí, es un periodo de estigmatización. Nosotros tenemos una norma en medicina que es el secreto profesional. Por eso no podemos dar demasiados datos. Si uno observa el reporte que hace el Ministerio de Salud de la Nación y el reporte que hace el Ministerio de Salud de la provincia, solo enumera
los datos, no dice género, edades, no da ningún dato preciso, porque estamos viendo que en esto la sociedad estigmatiza. Nosotros no podemos dar datos filiatorios, ¿sí? Nos inscribe, digamos, en el secreto profesional. Nosotros no podemos dar datos de quién es el positivo, quién es el aislado. Esos datos no nos corresponde darlos. Nosotros trabajamos para la salud de la población toda, ¿sí? Y esos datos quedan, digamos, bajo el secreto profesional. Lo único que puedo decir es que nos cuidemos mucho y que no estigmaticemos. Bueno, la próxima es una pregunta que la manda el periodista Adrián Gerbaudo. Quiere saber si los espacios que están destinados en los clubes como centros de aislamiento, tanto femeninos como masculinos, están siendo usados en este momento. No están siendo usados. Sí tenemos previsto llegarnos mañana al centro de preaislamiento para ponerlo en condiciones por cualquier motivo que se llegue a necesitar, tenerlo disponible, pero no, todavía no está en funcionamiento. Ani, te escucho. No se escucha, Ani. Tenés el micrófono cerrado, Ani. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Bueno, yo no los veo, pero bueno, antes que nada agradecerle especialmente a Martín este tiempo, que nos viene bien a todos para poder preguntar y sacarnos las dudas. Yo soy una de las personas que estoy aislada por haber tenido contacto estrecho con un positivo. Aprovecho la oportunidad para decirles que son momentos muy difíciles en los que uno repasa todo aquello que hizo mal, a pesar de creer que hizo todo bien. Así que más que nunca recomendar el hecho de quedarse en casa y evitar abrazos y besos con los hijos, con los nietos y con los padres y con los amigos. Yo lo que quiero preguntar concretamente, en realidad varias preguntas son. Vamos a suponer que en estos 14 días yo aparezca con un síntoma. Me pongo en primera persona porque, bueno, estoy hablando de mí y de las personas que están en mi situación. Que yo aparezca con un síntoma el día 10 del aislamiento, ¿no es cierto? Los contactos estrechos que se van a tener en cuenta ese día 10, ¿son a partir de ese día o a partir del día en el que yo me aislé? No sé si se entiende la pregunta. A partir de 48 horas antes del inicio de los síntomas. O sea, si vos iniciaste síntomas el día 10, a partir del día 8 se hace el estudio de contactos, del día 8, del día 9 y del día 10. O sea, que yo estando aislada, como estoy en este momento, no debería tener ningún contacto si ese síntoma aparece el día 10. Claramente. Pero bueno esto también genera confusión el tema del manejo de la familia. ¿Sí? La familia hace vida normal, ¿sí? Hasta que vos desarrolles síntomas. Ahí, si desarrollás síntomas, uno diría, quédese alejado de su familia, trate de mantenerse en una pieza cerrada, con puerta cerrada, y no comparta actividades como comer con la familia. Pero hasta el momento, no confundir paciente sospechoso por haber estado en contacto de paciente positivo. El aislamiento se indica, el aislamiento al paciente positivo. El paciente positivo no tiene que estar en contacto con su familia. Bien, pero en mi caso yo estoy aislada, tampoco estoy en contacto con nadie. Podrías estar en contacto con tu familia, obviamente tomando ciertos recaudos. ¿Sí? Podés estar usando el mismo baño, podés compartir las zonas de alimentación, como por ejemplo la cocina y la mesa alejada. Podés, digamos, compartir eso hasta que desarrolles síntomas.
Bueno, y la segunda pregunta que te quiero hacer también, aprovechando mi experiencia personal, es que hoy nos notificaron desde la municipalidad, también agradezco el trabajo que están haciendo, que muchas veces no es tan valorado como debiera serlo. Nos notificaron a todas las personas que tuvimos contactos estrechos con esta persona que resultó positivo, confirmado positivo, que debíamos permanecer aislados. El problema se suscitó porque en algunos casos, a pesar de haber tenido el contacto el mismo día, nos daban fechas diferentes de aislamiento. O sea, por ponerte un ejemplo, a mí me dijeron que tenía que permanecer aislada hasta el 31 de agosto, pero a otras personas que tuvieron el contacto con esta persona, unos días después les precisaron que tenían que quedar aisladas hasta el 27 de agosto. Yo no sé si eso se debe a un mal conteo o a un error en la interpretación. Lo que sí sé es que genera un poco de confusión y angustia en la gente que está pasando por esta situación. Sí, entiendo y pido disculpas. Fue la primera vez que tomamos esta estrategia de la notificación que sea a través de WhatsApp o del teléfono. Antes se hacía de manera personal, casa por casa. Pero evaluamos que eso podría haber sido un riesgo para el personal, entonces lo hicimos a través de las redes sociales y a través del teléfono, pero le pasamos a las fuerzas de seguridad todos los datos juntos de todos los pacientes y de todos los contactos de distintos días, por eso se generó la confusión, pero aclaro que se toman los 14 días a partir del contacto. ¿Sí? Y pido disculpas por esa desprolijidad, lo vamos a corregir. Oscar, te escucho. Sí, doctor. La pregunta es concreta. A las personas que se les realiza el hisopado y que ese primer resultado da negativo, ¿se les vuelve a realizar un segundo hisopado o esa situación ya es determinante independientemente de que tenga que hacer la cuarentena de 14 días? Bueno, a ver, primero, el hisopado es un test diagnóstico que no es 100% seguro. Tiene una sensibilidad entre aproximadamente el 70%. A veces sucede que tenemos un paciente con síntomas compatibles, con alta sospecha epidemiológica y el test da indeterminado y se vuelve a pedir un segundo testeo. A veces ha sucedido y de hecho pasa habitualmente, ¿sí? O sea que puede llegar a ser que para el diagnóstico necesitemos 2 testeos. Por esto que decía antes, el desarrollo de síntomas es importante para el testeo. Con síntomas es muy probable que el testeo dé mejores resultados que sin síntomas. Miguel González, te escucho. Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Bien. Perfectamente. Para Diego le hago la consulta. Diego, si se activó en alguna otra empresa algún protocolo especial en estos días, porque, por ejemplo, teníamos referencia de que una de las valvuleras te había mandado gente a su casa que había viajado en los últimos tiempos, en los últimos días, y la otra es qué pasa en el municipio, si hay alguna área específica donde hay alguna alerta encendido y si están previendo volver atrás con alguno de los servicios que están ofreciendo, algunas de las cosas que se han abierto en la atención al público, si se podría estar dando marcha atrás en alguna de estas dependencias y si tienen personas aisladas dentro de este esquema de 91 personas aisladas, si hay personal del municipio que esté aislado. Hola Miguel, bueno, gracias. Empiezo por la segunda. Sí, hay una persona aislada de la dependencia de la Secretaría de Producción, que el martes a la noche se comunicó con el coordinador del área e informó que había tenido contactos con una persona que había dado positivo, así que sí, se encuentra aislada la persona en su casa y esperando el hisopado, o ya se ha realizado, no lo tengo claro, pero sí, no sé tampoco en las circunstancias que se ha dado el contacto, pero informó rápidamente y sí se encuentra aislada en su casa.
Y respecto a la valurera, no tenemos conocimiento. Lo que ocurre muchas veces es con algunos viajes que se dan a lugares con circulación del virus y que a su regreso quedan en fase 1, como decimos nosotros. Hay muchas empresas que, si bien lo venimos hablando con el centro comercial, en ese espacio que generamos del Consejo Económico, Social y Sanitario, sabemos que las empresas están haciendo muchos esfuerzos para intentar no viajar, sobre todo en estas circunstancias, pero bueno, hay motivos por los cuales se hace indispensable el viaje, y cuando esto se da por cuestiones de asistencia técnica y demás, algunas empresas a su regreso, estos empleados quedan en fase 1. Y fase 1 es esto, ¿no? De la casa a la empresa y de la empresa a la casa, y con los cuidados que debe tener este empleado una vez que está en la empresa, ¿no? De la actividad que desarrolle, y ahí sí con una activación muy fuerte de los protocolos, ¿no? Y sí, eso sí se ha dado. Cuando hacen estos viajes, reportan los viajes a través de la APP, con lo cual el APP Acceso nos da la información, y en los accesos de la ciudad están claramente identificados las personas que salen y vuelven de la ciudad y a qué lugares van a hacer este tipo de trabajos. Lo que hicimos con la valulera y lo que está ocurriendo ahora con muchas empresas que nos llaman es ver cómo deben actuar cuando se da ese primer caso y cómo hacemos para poder hacer todo lo que tengamos que hacer y rápidamente poder estar operativas. Entonces hoy el debate está ahí, ¿no? Ya sabiendo que ese caso se puede dar, desearíamos que no fuera de la forma ni los modos que se dio, ¿no? En este primer caso, en la empresa a la cual hacíamos referencia anteriormente, ¿no? Pero sí sabemos que esto que decía Martín, que no hay que estigmatizar, que el caso puede venir, los casos pueden darse de diferentes modos, lo que tenemos que hacer es rápidamente que actúe el sistema de salud, y rápidamente la desinfección y rápidamente el mapa epidemiológico, aislar a quien haya que aislar y ponernos en marcha nuevamente. Ahí Male, en su experiencia, nos contaba buenos aprendizajes respecto a cómo han profundizado. Creo que ahora en la etapa de todos están pensando cómo profundizar esos protocolos para, si tenemos un caso, poder ponernos en marcha rápidamente, y esto tiene que ver con dividir los turnos. Hay algunas empresas que están pensando ya en dividir los turnos nuevamente para que si se da un caso en este turno, en este equipo de personal, bueno, aislar un turno y que el otro pueda seguir funcionando, sectorizar la empresa también, que los empleados no crucen de una sección a otra, cosa que sea más fácil el aislamiento en un sector y no en la empresa en su totalidad. Esto es por donde vamos transitando hoy en esta fase de la pandemia, y es que estamos generando una reunión para la semana que viene nuevamente con el Consejo Económico, Social y Sanitario, bueno, para ver por un lado todo el tema de los egresos y los ingresos de los trabajadores, pero también cómo reforzar los protocolos y cómo actuar ante un eventual caso que puede darse. Me quedó una pregunta, Diego, sí, respecto al tema de las actividades. Si los servicios van a seguir como hasta ahora. Sí, nosotros hoy estamos, al menos desde el área de la Secretaría de Producción, con todos los servicios activos, digamos. La persona que manifestó el contacto está aislada en su casa. Quiero aclarar que no ha dado positivo, no ha manifestado tener un contacto con un positivo, y ahora, bueno, se verificará si se ha contagiado o no. Bueno, le traslado al doctor Martín Raca una pregunta de Adrián Gerbaudo, periodista, que son dos preguntas en una. En primer lugar, dice, ¿cuál es el centro de preaislamiento? El centro de preaislamiento lo tenemos en calle Belgrano, lo que sería el ex hotel residencial que anteriormente funcionaba la pensión de los chicos de Atlético Rafaela. Ahí nosotros teníamos diseñado una estrategia de aislar a los que son hisopados y no pueden cumplir el aislamiento domiciliario por cuestiones infraestructurales. Bueno,
La segunda es, además de esos 18 que se hisoparon, ¿hay otros hisopados o hay una cantidad determinada hasta ahora de cuántos van a realizarse? Esos es el trabajo diario que hace el equipo médico, ¿sí? Nosotros tenemos una red diseñada desde el 0800 de la provincia, el 107 epidemiología de la región salud, hospital, ¿sí? Ahí tenemos, y los centros de salud, obviamente, de los barrios. Ahí tenemos, digamos, la red de diagnóstico, ¿sí? Nosotros tenemos un esquema de cómo calificamos a los pacientes. Recuerden que el protocolo para caso probable de coronavirus cambió la semana pasada y ya no necesitamos nexo con viaje o con positivo para calificar como caso sospechoso, ¿sí? Así que no minimicemos los síntomas y consultamos rápido a través del teléfono, como hacíamos en un principio, al 0800 de la provincia, ¿sí? Que nos van a dar las indicaciones correspondientes. Voy a trasladar para intercalar una pregunta de una persona que lo hizo a través de las redes. Pregunta, ¿pero el asintomático no es que contagia igual? El asintomático contagia menos y no podemos determinar desde cuándo contagia, ¿sí? Pero es más probable que contagie estando sintomático, con tos, con estornudos y recuerden que el virus vive en la vía aérea. Si yo tengo tos y estornudos, libero más virus, entonces tengo más probabilidades de contagiar. Si yo estoy asintomático, es probable que pueda contagiar. No lo sabemos con certeza todavía. Marcelo Arias, Doctor, te escucho. Sí. Para algunas familias que nos vienen haciendo consultas y tiene que ver con que después que saltara el caso de la Defensoría General, este chico que anduvo por varios lados, y en algunos lados que anduvo fue la alcaidía, más allá de la Defensoría General, algún juzgado, de esos lugares que estuvo, hay gente aislada, y si en la alcaidía hay gente privada de su libertad, está aislada. ¿Dónde está aislada? Porque la estructura nos da para que se pueda aislar ahí adentro. ¿Y cuál es el destino? Si lo hubiera. Nosotros pusimos en contacto digamos, al responsable médico de la alcaldía y tengo entendido de que no hay ningún interno que esté aislado, pero estamos bajo investigación. Seguimos bajo investigación. Y lo de la Defensoría, hay muchas personas que están aisladas, pero no te puedo precisar el número, porque yo trabajo con los contactos estrechos y no sé de qué delegación corresponden cada uno. Bien, voy con la última pregunta, que es de periodista Pedro Ullman. Dice, en algún momento el Ministerio de Salud de la provincia había incluido a Rafaela en la red de laboratorios provinciales para realizar análisis de muestras y así reducir el tiempo para obtener los resultados. Por tanto, la pregunta es si los hisopados de Rafaela y Zona se analizan aquí o se continúan enviando al CEMAR de la ciudad de Santa Fe. El Ministerio de Salud de la provincia envió la campana de bioseguridad que necesita el laboratorio para el procesamiento de muestras. Tengo entendido que el hospital la estaba colocando en estos días como para iniciar el procesamiento de muestras acá, pero al momento se envían al Laboratorio Central de Santa Fe. Recuerde que mantenemos informado, también es una forma de cuidarnos y entendemos la necesidad de dar la información a todos por igual, por eso es la estrategia de realizar este tipo de partes que vamos a informar con un vivo de vez en cuando. Y la idea es dar un parte cerrado como hace el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia. Así que gracias
Muchas gracias. Hasta luego.